Y antes de iniciar, le invito a que incline por favor su rostro. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que hable a nuestra vida a través de esta predicación. Padre Santo, gracias Señor por la bendición que nos das de ser tus hijos. En este momento, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo hable a nuestra vida, que abra nuestro entendimiento y que tu palabra nos enseñe, nos exhorte, nos instruya en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando, hermano, durante ya varias semanas esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Recordarán que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, se encuentra preso en Roma. Así que no la estaba viviendo muy bien, aunque se encontraba en arraigo domiciliario. Ya lo he explicado en otras ocasiones. Él podía recibir visitas, pero no podía salir del lugar en donde estaba. Y es muy interesante porque el apóstol Pablo le escribe a una iglesia para animarla. La escribe para animarla porque estaba pasando por un momento difícil. Había algunas diferencias entre los hermanos. Y el apóstol Pablo quiere animar a esta iglesia en medio de las dificultades que estaba pasando. En el capítulo 1 vimos cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que la iglesia ha sido un pueblo elegido, que desde la eternidad Dios ha elegido un pueblo para que fuera redimido por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En el capítulo 2, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: tú estabas muerta. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha dado vida eterna. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que estaban muertos en sus delitos y pecados, hermanos, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso: si ustedes morían en ese momento, ustedes irían directamente al infierno. Estaban muertos. Pero Dios mandó a su Hijo, Cristo Jesús, a morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. ¿A todos? Al morir Cristo les ha dado vida eterna a todos. ¿Qué dice Juan 3:36? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sí fue para todo el mundo, pero se hace efectivo solamente para aquellas personas que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Solamente aquel que se arrepiente de su pecado, solo aquel que dice: Señor, he vivido lejos de ti, he vivido lejos de tu palabra, pero hoy quiero reconciliarme con Dios. Quiero reconocer a ti, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Dice Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces, ¿cómo seremos salvos? ¿Por hacer obras? No. Solo confesando a Jesús. Solo confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La semana pasada, en Efesios 2, verso 8 y 9, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: no hay nada que tú puedas hacer para lograr la salvación. Por gracia, la palabra gracias, un regalo de Dios inmerecido. Por gracia sois salvos, le dice Pablo. Por gracia son salvos ustedes, dice Pablo. Nosotros sois salvos por medio de la fe.
Y esto no es de nosotros, porque nosotros no hemos hecho nada para merecer la salvación. Y luego dice el apóstol Pablo, no es por obras. La salvación no es por obras, para que no ande alguien diciendo, yo me siento mucho porque yo he hecho esto bueno. No es por obras para que nadie se gloríe. El ladrón en la cruz. Me gusta esta expresión de la que habla Lucas cuando estaba Jesús en la cruz del Calvario. A su izquierda un ladrón, a su derecha otro. La Biblia no enseña cuáles son sus nombres. Hay algunas enseñanzas o doctrinas que le han puesto Dimas y Gestas, pero la Biblia no enseña el nombre. Pero lo importante es que estaba un ladrón a la izquierda y otro a la derecha. Los dos malhechores habían hecho de su vida un delito y pecado. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Y uno de los ladrones injuriaba a Jesús y le decía, bájate de esa cruz y de paso, pues bájanos a nosotros y sálvanos. El otro malhechor le dice al primero, tú y yo merecemos estar aquí, pero este que está en medio de nosotros nada ha hecho. Y le dice a Jesús, ese malhechor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué había hecho de bueno ese hombre en su vida? Nada. El malhechor, ¿qué de bueno había hecho en su vida? Nada. Pero volteó a ver al bueno y justo, a nuestro Señor Jesucristo, y tú y yo estamos en esa misma condición de ese malhechor. Volteemos a ver a Jesús. Ese malhechor le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor Jesús se voltea a ver al malhechor y le dice, de verdad te digo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús sabía que ese hombre iba a morir. Jesús sabía que ese hombre, a tan solo unas horas, iba a estar entregando su vida. Y le prometió la vida eterna. De esto habla la carta a los Efesios. Y vamos a ver cómo inicia el capítulo 3. Le invito a que abra su Biblia, Efesios capítulo 3. Le he dado un pequeño resumen del capítulo 1 y el capítulo 2. Hoy nos toca estudiar el capítulo 3. Vea cómo inicia. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que está enseñando el apóstol Pablo en esta primera porción? El apóstol Pablo va a explicar cuál es ese misterio. Si hemos estado escuchando los devocionales o hemos estado escuchando la predicación anterior, el apóstol Pablo viene hablando de un misterio. Y aquí muestra cuál es ese misterio. El misterio del que el apóstol Pablo está hablando es que en el Antiguo Testamento no había sido revelado que personas fuera de los judíos podían ser salvos. Recuerde que
en el Antiguo Testamento se hablaba mucho de la salvación del pueblo judío. Incluso hoy en día, muchos en algún momento cuando entra en guerra, como ahorita está en guerra, dicen, oremos por el pueblo del Señor, por Israel, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor somos usted y yo. Y algunos que se encuentran en aquel lugar. Pero aquí el apóstol Pablo les está diciendo, el misterio del que hoy les voy a hablar, el misterio del que les voy a hablar, quiere decir que cualquier persona, no solamente el judío, puede llegar al conocimiento de la salvación. ¿Quién de los que está aquí es judío? Levante su mano. Es judío. Creo que no hay ningún judío aquí, ¿verdad? Si estuviésemos en el Antiguo Testamento, no tuviésemos oportunidad alguna de salvación, porque solo el pueblo judío tenía esa opción de salvación. Pero a través de Cristo, Cristo ha derribado todas esas paredes y ha dado, y ese misterio es ese, que ahora cualquiera, no importando tu nacionalidad, no importando tu género, no importando absolutamente nada, tú puedes ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Venir a Cristo en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, perdóname. Esto es lo que el apóstol Pablo va a enseñar en esta primera porción. Y le he llamado a esta primera porción un llamado con propósito. Vamos a seguir leyendo. Vea por favor el verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Perdón, ¿estoy en él? Perdón, me equivoqué. Verso 7, perdón, se volteó mi hoja. Verso 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. La palabra ministro quiere decir servidor. ¿Quién de los que está aquí, hermanos, debemos ser considerados servidores? No levante su mano. ¿Quién de los que está aquí deben ser considerados servidores? ¿Solo el pastor? Todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Todo aquel que ha creído en Cristo, hermanos, es ese servidor. Y el apóstol Pablo dice, el del cual yo fui hecho. Diga conmigo, yo fui hecho. Dígalo fuerte, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y ahorita vamos a ver una característica especial del apóstol Pablo. Fíjese lo que dice el verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Piense en estas palabras que le voy a decir. Sin Cristo, hermanos, sin Cristo estábamos muertos, pero en Cristo tenemos vida eterna. Sirvamos a nuestro Dios en gratitud y amor. El apóstol Pablo estaba sirviendo al Señor en esa gratitud porque Pablo estaba muerto y en Cristo tenía vida eterna. Y le servía con amor y con gozo. Cada uno de nosotros, hermanos, que hemos recibido esta gracia, si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, sirvámosle, hermanos. ¿Cómo vivirías? Ponía yo un ejemplo en una reunión. ¿Cómo vivirías tú si de repente te van a asaltar? Estás a punto de ser asaltado en tu auto. Alguien
llega con la pistola, la pone delante de ti y al momento de jalarle, alguien, piensa en un nombre, alguien se atraviesa, recibe esa bala por ti, no muere, pero esa persona de alguna manera vive parapléjica. Esa bala era para ti. ¿Te irías? ¿La dejarías ahí? ¿Cómo vivirías? ¿Cómo sería tu relación con esa persona? ¿Cómo? Agradecida. ¿Por qué? Porque te salvó la vida. Porque esa bala era para ti. Seguramente si es parapléjica y esta persona no tiene quien le ayude, seguramente tú vas a estar cerca de esa persona, cuidándola, levantándola, poniéndola en su silla de ruedas, llevándola a hacerle alguna situación que necesite. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Tú y yo merecíamos esa cruz. Sirvámosle, hermanos, con gratitud a Dios. Sirvámosle a Jesús con gozo, porque merecíamos estar muertos, estamos muertos y Él nos ha dado vida eterna. Quiero que escuche esto que leí. Un líder maduro, un siervo maduro, comprende que su vida está al servicio del Señor. Escúchelo otra vez. Un siervo maduro comprende que su vida está al servicio del Señor. Pablo no busca un reconocimiento, el apóstol, sino cumplir fielmente su misión. ¿Cuál era su misión? Proclamar a Cristo. Vea lo que dice el siguiente versículo. Verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué denota en las palabras de Pablo? Lo decía Rodo a la hora de la escuela dominical. Humildad. El apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo rumbo a Damasco. Se le apareció el mismo Señor Jesucristo y le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo le contestó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. A él Dios le dio la bendición de proclamar el evangelio a todos los gentiles. Pero ¿sabe cómo se sentía Pablo? El más pequeño. A veces cuando servimos al Señor, ¿cómo nos sentimos? Vemos a los hermanos por encima de nuestro hombro. Nos sentimos más, hermanos. ¿Alguien de aquí se siente más que el apóstol Pablo? Levante su mano. El mismo apóstol Pablo dice: yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Hermanos, si algún día usted ve al pastor o alguno de los servidores de la iglesia o algún hermano que sirve sintiéndose más, repréndanos, hermanos. Ahora, somos susceptibles de fallar, pero también debemos reconocer cuando nos equivocamos. Si usted se está sintiendo más que otros y si usted está sintiendo que vale más que el hermano que está a su lado, piense en el apóstol Pablo. Él dijo: yo soy menos que el más pequeño. Y cuando nos vea a nosotros, repréndanos y díganos: estás fallando, pastor. Estás fallando, hermano.
Pablo no se presenta como alguien que merecía la posición, sino como el menor de todos los santos. Esta humildad refleja el corazón de un líder, de un siervo transformado por el Evangelio. Vamos a continuar con el verso 9. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. La palabra dispensación es administración del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este pasaje que estamos a punto de leer, el verso 10, nos muestra de quién es la responsabilidad de dar a conocer estos misterios. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? Hermanos, ¿a quién se le ha encomendado dar a conocer esta sabiduría de Dios? A mí, hermano, a usted. Diga, a mí, dígalo, a mí se me ha dado dar a conocer estos misterios. No diga la iglesia. A mí. Pero ¿sabe en qué andamos perdidos? En nuestros pleitos y delitos, peleándonos entre nosotros, cuando ya Cristo rompió esa barrera. Quiero aprovechar, ponga una marca, por favor. Y acompáñenme, por favor, a Proverbios 19:11. Cuando escribía este pasaje, perdón, cuando preparaba el sermón, me vino a la mente este pasaje, Proverbios 19:11. El apóstol Pablo está hablando de ser servidor y de que ese ministerio le fue dado a él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme leer el verso 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué está diciendo el salmista? Hermanos, la madurez de un cristiano, la madurez de un hijo de Dios se mide por tu carácter. ¿Eres alguien que se está dejando ofender fácilmente? Cuando un hermano te dice algo, ¿te ofendes fácilmente? Hay un hermano que viene, te dice, te mira feo, y tú ya dices, ya me voy de la iglesia porque la hermana me vio feo, porque el hermano me dijo esto. Nos estamos, como cristianos, hermanos, no estamos mostrando una madurez. Este pasaje enseña que Dios trae honra a todo aquel que pasa por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. El apóstol Pablo, cuando escribía este pasaje, quería mostrar a la iglesia la madurez que se necesita para una iglesia sana, para la gloria de Dios. Este llamado que recibe Pablo y cada uno de nosotros tiene un propósito glorioso: dar a conocer la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. El pasaje, la predicación de hoy, le he llamado servidores para la gloria de Dios.
Hermanos, cada uno de nosotros estamos llamados a servir al Señor. En el área en donde tú te desempeñas, estamos llamados a servir al Señor, entregar nuestra vida, así como lo hacía el apóstol Pablo, en humildad, en madurez, sintiéndonos el más pequeño de todos. Y termina así esta porción del verso 11 al 13. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿A qué tribulaciones se refería el apóstol Pablo? ¿A qué tribulaciones se refería el apóstol Pablo? Las que estaba viviendo en ese momento. Se encontraba él encarcelado por causa de ¿qué? Por causa de los gentiles, por causa de predicar el evangelio a los gentiles. Los judíos lo encarcelaron por esa razón. Y le dice a la iglesia de Éfeso: no se desanimen porque es por esto que estoy viviendo, porque esto que estoy viviendo sea su gloria. ¿Por qué les dice eso? Muchos habremos de haber escuchado, hermanos, esta situación que pasó con este activista norteamericano en esta semana, Charlie Kirk. Seguramente usted escuchó esto que sucedió durante la semana. Un hombre que proclamaba su fe en universidades, daba a conocer lo que Dios había hecho en su vida y lo compartía a jóvenes que estaban inmersos en filosofías del mundo. Una bala atravesó su cuello. El enemigo cayó una voz, pero levantó millones. Una de esas voces fue mi esposa. Mi esposa le gusta leer todas esas noticias y llorando me decía: este hombre murió por Cristo. Y decía ella, y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a sufrir por proclamar el evangelio. Un mártir moderno hablaba en contra de las filosofías nuevas de este mundo y quiso ser callado. Pero así como mi esposa levantó la voz y así como mi esposa decía: esto que sucedió con este varón me ha hecho reflexionar a mí que necesito proclamar el evangelio aún en medio de lo que me pueda costar. Este hombre, unos minutos antes de morir, unos minutos antes de ser asesinado, le preguntaban: en medio de esta inseguridad que tú vives, ¿por qué hay armas a tu alrededor? Porque él sabía que había recibido amenazas. Y le preguntaron: ¿no te da miedo? Y su respuesta de él: mi seguridad está en Cristo. Como servidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Como siervos de nuestro Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos proclamando el evangelio con la persona que está a nuestro alrededor? Si a veces no estamos dispuestos a hablarle al vecino porque nos va a retirar la palabra, porque nos va a ver feo, no estamos dispuestos a hablarle a mi amigo o a mi amiga de que Cristo murió por nuestros pecados, porque tal vez nos va a quitar su amistad, tal vez porque me van a ver feo. Quiero concluir con algo.
En la segunda porción de este pasaje, acompáñeme del verso 14 en adelante. Esta porción le llamé un llamado para su gloria. Y solo quiero tocar un punto que espero en Dios que usted pueda salir bendecido. Dice el apóstol Pablo del 14 en adelante: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tres cosas. El apóstol Pablo oraba por la iglesia por tres cosas. Hermanos, tomemos esta oración de Pablo hacia nosotros: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta es una de las cosas por las que oraba el apóstol Pablo: para que a su iglesia, a usted y a mí, os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. 2, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y número 3, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Se acuerda cómo dije que se llamaba esta segunda porción? Siervos para su gloria. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, para que como iglesia compartamos su palabra. Y para que como iglesia hagamos lo que dice este pasaje del verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿En dónde debe ser la gloria de Dios? En la iglesia. Qué triste que muchas veces en la iglesia no le estamos dando la gloria a Dios. Yo quiero concluir con este pasaje, invitándote, hermano, a que si tú ya has recibido a Cristo, pienses en que estábamos muertos. Tú estabas muerto, pero Dios te ha dado vida eterna. Y que por gratitud a eso que Dios ha hecho en tu vida, sirvámosle con amor y con gratitud. Pero querido amigo que nos visitas, la palabra de Dios enseña que solo en Cristo hay salvación. Y que todo aquel que no está en Cristo está perdido en sus delitos y pecados. Y el lugar, si hoy tú mueres sin Cristo, dice la Biblia que el lugar a donde irán esas personas es un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Solo en Cristo hay salvación. Y yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar.
Yo quiero invitarte que esta tarde si tú ya eres miembro de la iglesia, si tú ya has recibido a Cristo, dile al Señor: Señor, yo quiero servirte con amor, con gratitud. Pero si tú no has tenido este encuentro con Cristo, hoy es el día de salvación. Dile al Señor Jesús: perdóname, Señor. No quiero ir a aquel lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. No quiero ir a ese lugar de muerte eterna. Quiero ir a ese lugar por la eternidad contigo. Padre Santo y bueno, gracias, Señor, por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Perdónanos, Padre Santo, porque como hijos tuyos, Señor, te seguimos fallando. Como iglesia, Señor, no estamos cumpliendo el propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. Que como siervos tuyos, Señor, caminemos en santidad, en amor, en unidad. Y te ruego, Padre bendito, que si tú, Señor, así lo permites, que tu iglesia sea edificada en ese amor. Y por aquella persona que hoy nos visita, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo siga tocando su corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, no deje tranquilo a esa persona. Que estas palabras del apóstol Pablo retumben en su corazón, de esa muerte, de andar en delitos y pecados si no están en Cristo, en tu Hijo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.